Bueno, vamos a continuar ahora, como mencionamos en la cápsula anterior, sobre el derecho medieval y la jurisprudencia. Y esto vamos a empezar diciendo que los juristas escolásticos crearon una ciencia o derecho jurídico en un sentido contemporáneo, más que en un sentido clásico aristotélico, como hicieron sus predecesores romanos. Para un hombre occidental, la certeza de las ciencias reside en su propia consistencia interna, más que en la falibilidad de la observación humana. Una ciencia en este sentido, a diferencia de la ciencia aristotélica, se preocupa por formular hipótesis para la ordenación de los fenómenos. La jurisprudencia de los juristas escolásticos era precisamente este tipo de ciencia. Los juristas estaban preocupados fundamentalmente por construir un sistema de normas e instituciones jurídicas más que en levantar un inventario del mundo exterior. No obstante, la ciencia jurídica requería de la observación para construir la base empírica de su sistema. Ciertamente, el interés primordial residía en la consistencia y coherencia de sus componentes. Una ciencia jurídica de este tipo puede ser determinada por tres criterios: metodológico, valorativo, sociológico, y teniendo en cuenta estos criterios, Harold Berman sostiene que la jurisprudencia medieval, la ciencia de los juristas europeos del siglo XII, es la madre de las ciencias occidentales modernas. Podemos mencionar unos rasgos metodológicos de la ciencia jurídica. Y una ciencia en el sentido descrito puede ser metodológicamente caracterizada como conjunto de conocimientos en el cual las ocurrencias de los fenómenos están sistemáticamente explicadas por enunciados que se conforman a principios generales. El conocimiento de estos últimos, de los principios, es obtenido por una combinación de observaciones, formulaciones de hipótesis, verificación y hasta cierto grado experimentación. De acuerdo con este criterio, la investigación académica y los escritos de los juristas, ya sean italianos, franceses, alemanes, de finales del siglo XI y de los siglos XII y XIII, construyeron la jurisprudencia medieval, y esta se identifica con una especial metodología. Más que dar respuestas, la jurisprudencia construye el sistema jurídico. El jurista reformula los textos justinianos en un verdadero corpus de la doctrina jurídica. Corpus Iuris, doctrina que aplicará al resto del derecho medieval, construyendo órdenes jurídicos, y el jurista señala los criterios que permiten identificar un orden jurídico. Establece los criterios que nos permiten determinar sus componentes, así como los criterios de consistencia y eficacia de los mismos. En suma, construye la doctrina del derecho positivo, proporcionando las pautas adecuadas de su interpretación y estándares de aplicación. El objeto de estudio del jurista lo constituyen los mandatos, órdenes o reglas contenidos en las resoluciones judiciales, costumbres, leyes, decretos dictados por concilios, reyes, papas, emperadores o magistrados, arreglados de conformidad con las normas, reglas, principios del corpus iuris. Estos materiales jurídicos constituían, por decirlo así, la base empírica de los sistemas jurídicos. El material jurídico reconocido por los juristas, identificado de acuerdo con los cánones de la profesión jurídica, eran explicados de conformidad con los principios y conceptos generales. Las explicaciones así obtenidas eran sometidas a verificación en términos predominantemente lógicos, y de esta forma la jurisprudencia medieval, como dogmática jurídica, tiene como punto de partida necesario un modicum positivista, y reconoce o determina los hechos jurídicos, a los cuales les atribuye las consecuencias que se siguen según el derecho aplicable. Detrás de la clasificación, sistematización y descripción del derecho se encuentran principios obtenidos por el jurista para describir el derecho. La verificación de los enunciados y principios jurídicos establecidos se realiza o se realizaba mediante el análisis y demostración de su consistencia lógica dentro del sistema.
pero también se verificaban por la experiencia. Y según Harold Berman, esto ocurre cuando el jurista está en posibilidad de comparar las consecuencias de la aplicación de las normas jurídicas y sus reformas. Normas poco satisfactorias algunas veces eran modificadas o derogadas, o bien permitían observar claramente el desuso. De esta forma, tenemos que la verificación empírica parece vinculada con la eficacia del derecho. Del concepto de eficacia puede seguirse el de desuso, y de la observancia de diversos grados de eficacia pueden determinarse la derogación o, en su caso, el mantenimiento de normas e instituciones. Por lo demás, las consecuencias adversas o contrarias a los demás principios rompen la consistencia lógica del sistema. Ahora podemos decir que el derecho proporcionaba los principios y estándares jurídicos fundamentales para criticar y evaluar las normas e instituciones jurídicas existentes. De esta manera, los grandes juristas del pasado, no los legisladores, imponían el criterio decisivo de validez. La validez de las normas jurídicas se demostraba fundamentalmente por su consistencia con el sistema, entendido como un todo. En él impera el criterio de validez sistemática. La verificación de principios generales mediante la consistencia lógica y la experiencia llevó a la ciencia jurídica o el derecho al más alto nivel intelectual. Sin embargo, el interés natural del jurista del siglo XII como el de nuestros días se centraba en la dogmática jurídica, y esto es la sistematización de todas las ramificaciones de disposiciones, sus interconexiones y sus aplicaciones a clases del caos. Tales problemas eran considerados por los juristas no como cuestiones morales o políticas, sino como cuestiones jurídicas, y como tales se tenían que resolver en base al derecho aplicable. También en base en la interpretación jurídica de los textos dotados de autoridad, y en cuanto a la aceptación dogmática de dicha autoridad, no existía ningún intento por demostrarla o contrariarla. La tarea del jurista de entonces, como el de ahora, consiste en organizar materiales jurídicos y atribuirles un sentido específico o jurídico, y su tarea, a partir de su aceptación dogmática, no es esencialmente diferente a la de los juristas de la exegesis, ni diferente a la tarea de los pandexistas, ni tampoco a la tarea de los juristas de nuestros días. Ahora vamos a hablar de dogmas inherentes a la jurisprudencia. Existe un conjunto de criterios dogmáticos propios a la ciencia medieval y en particular a la jurisprudencia. Más que criterios dogmáticos, son una ideología específica que se manifiesta principalmente en ciertas creencias compartidas por los juristas. Su apego incuestionable al derecho justiniano y a ciertos textos y doctrinas derivados, aunque hayan existido razones para ello en estas creencias, nunca eran explicadas o explicitadas. Además de las creencias no explicitadas, la ciencia jurídica estaba sometida a presiones externas, como convicciones oficiales, dogmas religiosos, etc. Los juristas del siglo XI viven el clímax de la Revolución Papal, y en ese tiempo el dogma se estableció jurídicamente. La herejía constituía un delito, además de la excomunión, y con todas las consecuencias sociales que ésta acarreaba. Los procedimientos de Inquisición eran usados por primera vez en siglos XI y XII para perseguir la herejía, como un crimen eclesiástico. La pena de muerte, por primera vez, y se aplicó como medida de expiación. El delito lo constituía el simple disentimiento de los dogmas. No obstante, esta situación, los juristas mantuvieron una actitud más que valiente, la convicción en los valores y actitudes, tener una ideología. De los juristas del siglo XII enraizó con enorme solidez, no obstante que a la sazón los herejes eran ejecutados. Ahora sobre el criterio sociológico, la jurisprudencia, la actividad de los juristas estaba protegida por un conjunto de instituciones sociales que promovían las creencias compartidas por los juristas. Y entre estas instituciones
Las universidades fueron las más importantes. Por otro lado, era necesario subrayar que la jurisprudencia medieval era una empresa colectiva y las comunidades científicas coexisten como una disciplina, una comunidad de jurisconsultos para la jurisprudencia, una comunidad de médicos para la medicina, teólogos para la teología, etc. La comunidad se encarga del entrenamiento de los aspirantes. El privilegiado estatus de esas comunidades, comunidades de doctores, universidades, etc., permitió cierto grado de libertad de enseñanza, de investigación y de entrenamiento de aspirantes. Por ello es particularmente característico de la ciencia jurídica en Europa continental su estrecha conexión histórica con las universidades. Al respecto, Harald Berman dice que la ciencia occidental nació en ellas y su presencia se consolidó en las aulas y en el foro. Los acomodos sociales jugaron una parte crítica en la formación de la ciencia jurídica. La dialéctica escolástica y consecuentemente la ciencia moderna fueron producidas por las contradicciones de la sociedad europea de finales del siglo XII y por el impresionante esfuerzo por resolver tales contradicciones y forjar una nueva síntesis. La emergencia del gremio no fue obra del azar. Una profesión erudita de juristas, algunos teólogos, surgió en Europa Occidental en respuesta a las necesidades emergentes. Había que reconciliar o superar los conflictos que se propagaron dentro de la Iglesia, entre la Iglesia y las autoridades seculares y entre las autoridades seculares entre sí. La profesión jurídica formada en los estudia y unidos en sus universidades produjo una ciencia del derecho occidental. Los juristas formaron universidades cuya ciencia fue su razón de ser, la jurisprudencia, y ésta, dando cuenta del derecho positivo, devino inter alia, el proceso solucionador de conflictos políticos, sobre la base de textos jurídicos dotados de autoridad. La ciencia jurídica occidental consecuentemente adquirió un carácter transnacional y nada mejor para ilustrar este hecho que las palabras de David Knowles, que dijo que por 300 años desde 1050 a 1350 y sobre todo en el siglo entre 1070 y 1170 toda la Europa culta formaba una indiferencia unidad cultural. Entre Edimburgo y Palermo, Mainz o Lund y Toledo, un hombre de una ciudad podía ir a educarse a cualquier iglesia, tribunal o universidad, desde el norte hasta el sur o desde el este hasta el oeste. Fue la era de Lanfranc de Pavia, Beck y Canterbury, de Anselmo de Aosta, Beck y Canterbury, de Vacarius, de Lombardia, Canterbury, Oxford y York, de John de Salisbury, París, Benevento, Canterbury y Chartres, de Tomás de Aquino, de Nápoles, de Colonia y de París. El derecho romano, esto es, la jurisprudencia medieval, era una disciplina sin fronteras. Se enseñaba en los más prestigiados a estudiantes provenientes de todos los lugares de Europa, además de darle a la ciencia jurídica un carácter transnacional. Esto de estudia proporcionaron al derecho un vocabulario y un método también transnacional, los cuales hicieron posible a la postre la construcción de los sistemas jurídicos nacionales. Y otra característica de la jurisprudencia, o mejor dicho, de sus cultivadores, era justamente su estatus y peso social en la formación del derecho. Este se encontraba en primera instancia en los textos antiguos y por ello era necesario disponer de la clase de hombres eruditos, que pudieran explicarlos a todos aquellos que desearan también introducirse en estos misterios. El doctor en Derecho se convirtió en el expositor del derecho y los jurisconsultos estaban conscientes de que su profesión era parte integral de la vida intelectual de su tiempo. Por ahora vamos a dejar esta parte aquí y vamos a continuar en la siguiente cápsula con un poco hablando todavía del derecho medieval, pero también de la influencia del derecho canónico.